Hoy estamos para iniciar, porque bueno, muchos de los chicos están en las piscinas, yendo para la playa, y una realidad es que se les mete el agua, no el agua del agua, sino se les mete el agua en los oídos, y esto también trae ciertas consecuencias y uno a veces no sabe cómo reaccionar de inmediato. Así que el doctor Sebastián Malek está con nosotros justamente para orientarnos, por un lado a prever y por otro en qué hacer. Sebastián, un placer tenerte aquí en Giros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Sebastián, contanos un poquito, porque desde una otitis hasta daños permanentes en el tímpano, aunque a usted le parezca exagerado lo que estoy diciendo, pudiera pasar en una situación de estas. Sí, bueno, va a depender mucho de varios factores. Okay. Hay factores anatómicos en el oído que predisponen a pues, sufrir las otitis externas, que tal vez para aclarar un poco otitis externas, se refiere a un proceso inflamatorio que tiene que ver con el conducto auditivo externo. Ajá. Ahí el tímpano muchas veces no se ve afectado, pero también se puede haber afectado. Característico es, claro, el antecedente de que la persona fue a la piscina o al mar o se introdujo algo en el oído, por lo demás. Esa es una otitis externa. Eso es una otitis externa, que es la típica de las vacaciones. Que nos duele y que da mucho dolor. Tremendo doctor, dolor, tremendo. ¿Verdad? Y en los chicos a veces es imposible como saber qué les está pasando porque solo quejarse. Pues hay una forma de saber muy fácil si es una otitis externa. Usted agarra al chiquito, le jala la oreja un poco y donde brinca el dolor, uno dice, ah, sí, esto es una otitis externa, es casi seguro. A ver, repitámosle a todas las mamás y papás que están en casa, o sobre todo a las mamás, ¿verdad? Para poder manejarlo con nuestros chicos. ¿Cómo reconozco que es una otitis externa? Cuando es una otitis media, por ejemplo, el dolor de oído es causado por inflamación, sobre todo a nivel del tímpano. Ahí usted le puede jalar la oreja y no debería de molestar. Pero cuando la inflamación es en esta región, obviamente se inflama también parte del conducto externo, puede llegar incluso a inflamarse el pericondrio. Entonces con solo que usted le jale la oreja un poquito, el chiquito va a brincar del dolor, es muy doloroso, o se aprieta aquí un poco a nivel del trago. Y sabemos que esa ya es una otitis. Y ya sabemos que es una otitis externa. ¿Qué hay que hacer en esa situación, doctor? Bueno, hablemos un poco de cómo preverlo primero, tal vez. Perfecto. Como dije, hay factores que dependen del oído, entonces un buen cuidado del oído, no estarse metiendo aplicadores. La cera tiene su función de protección, entonces es limpiarse tal vez solo por la parte de afuera. Exterior, ok. Evitar, obviamente, exponer el oído al agua. El agua es como el enemigo del oído. Claro, cuando uno va a una piscina o un chiquito, y está buceando, sumergido ahí por horas, sí. Y no vamos a quitarle la diversión. En esos casos, generalmente la mayoría de las veces no pasa nada, pero se puede después de la piscina limpiar un poco, secar con un trapito o con un Kleenex limpio, y se puede aplicar incluso gotas de alcohol de 90 grados. Eso termina de secar un poco el oído, o incluso hay gente que se pone la secadora. ¿De verdad? Sin mucho calor, nada más un poquito como de aire, airearla para secar el oído. Generalmente con eso es suficiente. Ahora hay gente que no produce mucho cerumen y a ellos les recomiendo a veces incluso que se pongan 2 gotitas de glicerina antes de ir a la piscina para que esté lubricado el conducto y pues no haya riesgo de taponearse. Sí, de que, sobre todo porque es una piel muy fina y si no hay cerumen que lo proteja, generalmente el pH está alto y entonces eso no hay una barrera protectora y pues fácilmente con la humedad pues crecen las bacterias que ya de por sí viven ahí. Ahora, doctor, esta pregunta, porque la verdad es que creo que nunca la he hecho y es algo tan rutinario y básico. ¿Cada cuánto me debo limpiar los oídos con el hisopo? Porque, no sé, ¿verdad? Uno siempre está como... pero hay algo... No hay ningún patrón definido. Normalmente el cerumen debería ser expulsado del oído en forma natural y uno debería de limpiar pues la parte más externa. El problema de usar hisopos es introducirlos en el conducto más allá de lo permitido, por decirlo así, y eso va acumulando pues cera en la parte ya más, por ejemplo, en la parte más interna del conducto, que ya ahí el oído es incapaz de eliminarlo por sí solo. ¿Verdad? Doctor, digamos que hay dolor, como usted decía, pero además del dolor, de repente sale como un líquido del oído. Sí, es muy buena pregunta. Cuando hay otorrea o cuando hay salida de líquido, perfectamente puede ser la misma otitis externa.
Generalmente cuando los pacientes llegan con una otitis externa, y tal vez ahí ya podemos ir cayendo un poco en el tratamiento, o lo que hay que hacer es lo que llamamos un toilet del conducto, que es limpiarlo. Muchas veces cuando llega el paciente, el conducto está lleno de restos de cerumen, restos de la piel descamada, suciedad, agua. Entonces es muy difícil tratar la otitis si uno no limpia. Está en esas condiciones, exactamente, digamos. Si uno no limpia adecuadamente el conducto. Ahora, cosas que a lo mejor me encantaría que usted nos diga si es un mito o verdad. Cuando los chiquillos van a la piscina y de repente sienten que se les metió el agua y que se les quedó atorada ahí, y entonces empiezan como a brincar, ¿verdad? Y a sacudírsela, ¿verdad? Y ponerse de lado. ¿Eso realmente destaponea el oído o no? Pues posiblemente ayude un poco, sí, a que salga el líquido del oído. Tal vez ahí lo más fácil es hacer una tirita de algodón pequeña y colocarla en el conducto para que absorba un poco el agua. Y después echar las gotas de alcohol. Las gotas de alcohol, que me parece fantástico porque generalmente tenemos en casa. Ahora, tiene que ser alcohol de 70 o 90 grados, el que es transparente. Ahora, otra de las situaciones es que también nos dicen, ¿verdad? Tápese la nariz y sople para afuera, pero también hay gente que dice que eso nos puede reventar los tímpanos. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, eso es por la conexión que hay entre la trompa de Eustaquio, que es esta estructura que está aquí, y el oído medio. Quiere decir que en el caso de, si estamos hablando de otitis externas, el soplar no va a tener ningún efecto ni positivo ni negativo. Bueno, entonces eso nos queda por lo menos de... Ahora, cuando ya hay una afección del oído medio, que a veces se confunde, un niño con dolor, a veces uno no está tan seguro, ¿sí? Porque a veces una otitis externa, por la secreción que sale del oído, puede también inflamar el conducto, y tenemos las dos cosas, entonces a veces es medio... Entonces, nada pasa con que uno se tape y trate de soplar, porque es como cuando uno viene en el avión, ¿verdad? Lo que no es recomendable es, por ejemplo, estornudar muy fuerte con la nariz tapada, porque eso sí es una presión muy fuerte para el oído. Pero taparse y soplar, más bien, nosotros lo recomendamos en muchos casos. Ahora, ¿qué pasa con la práctica, verdad? Porque yo sé que hay muchas mamás que a lo mejor agarran algodoncitos, los ponen casi secos o medio humedecidos, depende, y taponean a los chiquitos, o los típicos tapones de piscina también, o la vaselina. Usted decía que glicerina o vaselina también para que el agua fluya y nada más resbale. ¿Esas prácticas son buenas, doctor? Depende de dónde las use. Para la ducha diaria, ahí sí es recomendable, por ejemplo, para las personas que tienen problemas, porque casi no todos los tenemos, usar una pelotita de algodón con un poquito de vaselina, se coloca en el oído, se baña y después ya lo retira y ya. No es bueno andar el oído tapado con el algodón, ni tampoco solo el algodón funciona, porque el algodón más bien chupa un poco la humedad. Necesitamos ponerle siempre una pizca de vaselina en pasta. Ahora, para la piscina, un algodón con vaselina definitivamente no sirve. Ojo. Vas a terminar no ahí. Y los tapones esos como de hule, como de no sé. Se los va a terminar tragando un chiquillo por ahí, porque va a terminar flotando en el agua. Tampoco son recomendables. Los tapones de silicón, que son maleables, es dudoso si eso sirve o no. Por varias razones. Uno, siempre termina entrando el agua. Dos, estás metiendo un cuerpo extraño en el oído, que a la vez está quitando un poco la protección del oído. Ahí lo mejor y lo ideal es hacerse un molde, como cuando uno ocupa un audífono en las casas, digamos, donde hacen audífonos, te hacen un molde a la medida del oído, con un material que por cierto es antiséptico, y eso sí va a evitar como un taponcito hecho, ¿como de qué material es, doctor? No sabría decirte exactamente el material, pero es un material maleable que tiene propiedades antisépticas, es especialmente para nadar, es para eso. Y lo hacen a la medida, o sea, te toma un molde, entonces queda exactamente sellando el conducto. Perfecto. Claro, queda el pequeño inconveniente, pues uno no escucha tan bien. Sí, obvio, sí. Entonces, pero bueno, por lo menos está protegido. Es para personas que sufren frecuentemente otitis externas por la piscina. Por cierto, otitis externa sin media, ¿da fiebre o no da fiebre? La otitis externa generalmente no va a dar fiebre.
La otitis media sí puede dar fiebre y generalmente se acompaña de un antecedente de mocos en la nariz. O sea, casi siempre hay una gripe, hay congestión. O sea, hay infección. Hay infección. Ok, sí. Eso es claro. Bueno, en la tos hay infección, pero aquí hay como más infecciones en las vías aéreas. Okay. Generalmente la otitis externa no se acompaña de infección de vías aéreas, a menos que sea un paciente, digamos, que tenga una otitis crónica, donde sale líquido siempre por el oído y pues hay infección. Doctor, por cierto, ¿qué pasa? Porque yo sé que muchas mamás deben estar diciendo en casa, mi hijo, o sea, mínimo 3 o 4 veces al año tiene una otitis o tiene una infección en el oído. Hay chiquillos más propensos, otras mamás dicen, el mío se zambulle y ya está con dolor de oído. Sí, eso va a depender como de algunos factores del oído. Hay factores anatómicos, por ejemplo, hay oídos muy estrechos, hay conductos muy estrechos. Para eso incluso existe cirugía, donde uno puede ampliar. ¿Verdad? Corregirlo. Corregir ampliar un poco el tamaño del conducto. Hay personas que por ese conducto tan estrecho pues acumulan cerumen, y ese acúmulo de cerumen que no sale hacia el exterior, después se combina con agua, se lacera la piel, transforma el pH y pues obviamente predispone a una infección. Hay otros factores como, digamos, problemas en la piel, alergias. Hay una cosa que se llama eczema o una dermatitis seborreica la piel del conducto. Claro. Eso predispone rápidamente a otitis, porque la piel está expuesta básicamente a las bacterias. Factores traumáticos, ¿verdad? Rascarse, típico con las llaves del carro, eso ¿verdad? Que llega uno y se rasca así. ¿Qué pasa? Es cierto. ¿Qué pasa? De repente uno está en el banco, ¿verdad? Y hay un señor que está con el lapicero tratándoselo casi de sacar por aquí. Sí. ¿Qué pasa con esas prácticas? ¿Hacen daño o son inofensivas? A mí no me hacen ningún daño porque me llegan a la consulta. Eso no lo tengo a la menor duda, exacto. No, claro que no se debe hacer. Okay, o sea, hay que evitar traumatismos. Llaves, imagínense la cantidad de bacterias que tiene una llave. Sí. O sea, cualquier objeto. De hecho, siempre decía un profesor de nosotros, si quiere rascarse el oído, rásqueselo con el codo. O sea, no se lo rasque porque es imposible. Doctor, se me acaba de venir a la cabeza el chicle. Otra de cuando están también los oídos que uno siente que no oye nada y que están como taponeados, a uno le dicen más que chicle y se le van a ¡pling! Destapar. Sí, eso es cuando hay problema de oído medio. Ok, ese es el medio. Ajá. Porque hay algún grado de obstrucción de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio trata como de equilibrar la presión que hay en el oído medio y el ambiente. Entonces, ¿cuándo aconseja uno lo del chicle? Pues cuando van a haber cambios de presión, sobre todo cuando uno va en el avión, por típico. Ejemplo. Ahora, no es que mover la mandíbula va a servir de algo. Esa es otra, sí. Es el hecho de que cuando usted mastica chicle, produce saliva, y al producir saliva te obliga a tragar. Entonces, ahí el efecto beneficioso es tragar. O sea, da lo mismo un chicle como que tenga usted un vaso con agua y esté tragando a cada rato agua. Cosa que le digo a algunos pacientes que sufren problemas con vuelos, de que inmediatamente despega el avión y esté tragando. Claro, no tiene a disposición lamentablemente un vaso porque en ese momento no puedes, pero con el chicle eso estimula la salivación y estás tragando y tragando y tragando. Eso hace que se abra la trompa pues, y equipare más rápido las presiones del oído. O sea que con otitis externa el chicle no tiene nada. No sirve para nada. No sirve para nada. Doctor, por cierto, para todos los papás y mamás que están ahí, para realmente darle los consejos de cómo prevenir en los chicos todo esto de lo cual hemos hablado, ¿verdad? Sobre todo la otitis externa y la media. Sí, o sea, en términos muy prácticos, evitar el aseo excesivo del oído, porque la cera va a proteger. Si aún así hay problemas, se puede poner glicerina un poquito antes de ir a la piscina, un par de gotas para lubricar. Perfecto. Secarse el oído después con un pañito. O una secadora y una aireadita. Incluso la secadora puede usarse. Y bueno, hablamos de las gotas del alcohol. Y en el momento que empiece algún dolor o inflamación, pues se pueden usar antiinflamatorios. Eso le iba a preguntar, ¿sí? ¿Médico con qué? ¿Médico con qué? Se pueden inicialmente usar desinflamatorios. Perfecto. Pero si el problema persiste, lo ideal es ir al especialista, porque como le dije muchas veces hay que aspirar ese oído, porque las gotas no van a entrar. Si aquí hay una sopa de bacterias y de piel y de cera, por más gotas que uno le coloque, pues no van a entrar. No. Entonces, dentro del tratamiento están los antiinflamatorios, funcionan muy bien para el dolor, desinflamar. Y casi toda la mayoría de las otitis externas responde con tratamiento tópico. Ok, maravilloso. Ahora, el tratamiento tópico pueden ser gotas. Gotas, sí.
que también aquí hay que considerar que muchas veces hay pacientes con otitis externas que no responden, y es porque las gotas del oído lamentablemente en muchos casos producen una reacción también en la piel. Entonces yo he tenido pacientes que semanas con gotas y el problema sí eran las gotas mismas. Claro. Hay que también esos cuidados. Y a veces el conducto está tan inflamado que prácticamente está ocluido, y ahí es donde nosotros colocamos un taponamiento que es como una gasa muy fina con antibióticos, y los dejamos aquí introducidos para que el conducto vaya abriéndose y pues después poder colocar las gotas. Excelente, doctor. Yo creo que nos quedó bastante claro, y la idea es que los chiquillos disfruten a plenitud estos días de verano, vayan a la piscina y todo, pero si ya saben que son propensos, yo creo que nos quedaron clarísimas las recomendaciones para que después de un día de piscina, caigan rendidos y sin problema. Doctor, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Un placer tenerlo aquí. Igualmente. Perito, continúas.